Qué bendición es poderle ver en ese domingo. Se llena mi corazón de gozo en saber que Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. En su fidelidad, su misericordia es todos los días. Y aún en medio de la adversidad, Él está presente en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros no ha podido ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas? Y yo creo que todos y cada uno de los que hemos creído. Y es un placer el poder verles, el poder saludarles. Les damos la bienvenida a aquellos que están aquí por primera vez. Y bueno, vaya un saludo a todas las iglesias en fe, no solamente de México, sino de todo el país que nos están viendo a través de este medio. Les damos la más cordial bienvenida y es un privilegio el poder estar aquí. Cada uno de ustedes es un privilegio el poder estar delante de la casa del Señor para alimentarnos. Hace 8 días hablábamos de que estuvimos viendo que Pablo y Bernabé habían llevado la palabra a Antioquía de Pisidia y estuvimos viendo cuál fue el efecto que había causado el llevar la palabra a ese lugar. Y el efecto que causó es que había un gran gozo entre los gentiles. Ellos querían escuchar, la ciudad casi completa quería escuchar la palabra de Dios. La evidencia, el efecto que causó el evangelio es que ellos querían escuchar. Y no solamente eso, es que ellos habían creído que es lo importante. Y no solo se conformaban con escuchar en ese momento el evangelio, sino que lo querían escuchar y perseguían a Pablo y a Bernabé para que les pudiera compartir. Yo les decía hace 8 días, ¿qué efecto ha causado en ti el evangelio? ¿Qué ha hecho en tu vida? No cuánto conoces del evangelio, no cuánto sabes del evangelio, sino qué efecto, qué transformación ha obrado en tu vida, en tu corazón, en tu pensamiento. Eso es algo importante que debemos de entender nosotros y de comprender qué es lo que ha hecho, qué efecto ha causado. ¿Te da hambre por buscar las cosas de Dios? O te alimentas, yo les comentaba, o te alimentas, te satisfaces del hambre con la comida chatarra que el mundo oferta o que el mundo ofrece. Porque esta es temporal, la que da el Señor es eterna. Y vamos a seguir viendo, ahora vamos a ver el capítulo 14. Vamos a entrar al libro de los Hechos, capítulo 14. Todos tienen la Biblia, todos tienen Biblia, ¿sí? Buscamos el capítulo 14 del libro de los Hechos y vamos a ver cómo la persecución sigue y se genera contra el cristianismo. ¿Cómo continúa esta persecución? Siempre hay oposición, siempre hay adversidad contra el cristianismo, contra los que proclaman el evangelio de Dios. Y vamos a ver cómo el ser misionero no es tan sencillo ni tan fácil. Ahora muchos son misioneros, pero no, más que misioneros, van de vacaciones, mis hermanos. Ser misionero es diferente, como nos enseña el apóstol Pablo, el Bernabé, ese siervo de Dios, Bernabé, aquí en la palabra de Dios. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted comparte el evangelio aún en tiempo de adversidad, aún en tiempo de prueba? Déjeme decirle que esta es una gran oportunidad para que nosotros compartamos el evangelio. Vamos a orar, así como estás, inclina tu rostro. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos has permitido estar en tus atrios y nos permites estar aquí como hermanos, como iglesia, exaltando tu nombre, exaltando tus atributos, creyendo por fe en todo lo que tú eres y haces, Señor. Padre, te pido y ruego que dirijan mis pensamientos, mi corazón, mi boca a través del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que esté ministrando en los corazones de cada uno de mis hermanos, aún en el mío, Señor. Te lo pido y ruego, Señor, que ese tiempo que pasemos delante de ti, mi Dios, sirva para alimentarnos, para fortalecernos, para enfrentar la adversidad, para salir victoriosos en tiempo de oposición y de adversidad, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo este gran siervo Bernabé, del cual vamos a estar hablando. Pido y ruego que hagas el propósito en el corazón de todos y cada uno de los que están aquí y de los que nos han de estar viendo, no solamente en México, sino rebasando la frontera de México a través de este medio. Te lo pido y te lo ruego de grande manera, que el Espíritu Santo ocupe este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir, mis hermanos, la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 1. Hechos 14. Ya lo tenemos, Hechos 14.
versículo 1. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies y vamos a leer solamente el versículo 1. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos, tratando de llevarlo pausado, con comas y puntos, ¿sí? Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ocupe ese lugar, hermano. Qué maravilloso que fueron a la sinagoga a hablarle a los judíos. Dice, pero les hablaron de tal manera. Eso es algo importante, subraya en tu Biblia, de tal manera. ¿Qué es esto? Que siempre en todo lugar, en todo tiempo, hay almas para Cristo, hay almas para el Señor. Y nosotros debemos proclamar el mensaje. Ellos habían proclamado el mensaje de tal manera, fíjate, de tal manera que muchos creyeron. Una gran multitud creyó. ¿Cómo habrán hablado Pablo y Bernabé? Dice, de tal manera. ¿Qué es de tal manera? Probablemente que estaban haciendo lo correcto, lo que se les había mandado hacer. Estaban hablando lo que necesitaban hablar. De tal manera hablaron que impactaron. Y dice que gran cantidad de personas creyó en el Evangelio. Imagínense usted de tal manera, ¿cómo habían hablado? Que impactaba a las multitudes. De tal manera que ellos no estaban dispuestos a ceder ante la adversidad, ante la oposición, ni de retroceder. Ellos no estaban dispuestos a ceder nada, a rendirse, porque ellos sabían por quién vivían y para quién vivían. Y sabían que tenían que predicar el Evangelio, las buenas nuevas, porque en Jesús habían encontrado el motivo, el propósito de su vida. ¿Usted ya ha encontrado el propósito de su vida? ¿Usted ya encontró el motivo? Cuando nosotros no encontramos esa motivación para nuestras vidas, no encontramos esa pasión. Ellos la encontraron. Y cuando usted busca de tal manera, imagínate que todo el mundo diga, wow, de tal manera es ese hombre que yo no sé por qué no falta ni un domingo a la iglesia. De tal manera es ese hombre que no sé por qué no falta a los servicios. De tal manera es ese individuo que no sé por qué siempre se está involucrando en la iglesia, hablando de Dios. ¿Por qué? Porque ha hecho de su vida la razón de predicar el Evangelio. Y tenemos que hacerlo nosotros, que diga la gente, wow, ese hombre, ¿por qué? Porque de tal manera ama a Dios, busca a Dios, se entrega a Dios. Pablo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16 nos dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pablo era conocedor de las Escrituras. Pablo era un gran siervo de Dios. Y dice él, yo no tengo por qué gloriarme cuando hable del Evangelio. Cosa muy opuesta a muchos hombres hoy en la actualidad que se glorían, que se autodenominan el gran apóstol, el gran profeta, el gran pastor. Pablo era humilde y decía, yo no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué es impuesta necesidad en ti, Pablo? Que yo anuncie el Evangelio. Este es por gracia de Dios. Dios es el que me ilumina, Dios es el que me fortalece, Dios es el que va al frente de mí. No soy yo, es Dios. Y así es con nosotros, hermano. Cuando usted vaya a hablar el Evangelio, vaya usted en el nombre de Jesús. No va a ser usted, va a ser Dios a través del Espíritu Santo que le esté dando a usted palabra para poder dar. Una palabra que de tal manera que usted hable, impacte a las personas. Usted y yo, cada ser fue creado con un propósito en específico. Y cuando usted descubre ese propósito por el cual Dios lo creó, entonces se va a dar cuenta que hay potencial en usted, que usted puede ser un buen padre, pueden hacer un buen padre, un buen hermano, un buen pastor. ¿Ha descubierto usted eso en su vida? ¿Lo ha descubierto en su vida? Que usted pueda llegar a ser un gran padre. Que usted pueda vivir de tal manera que sus hijos digan, sí es cierto, mi padre es un gran padre. Que usted pueda vivir de tal manera que su esposa diga, sí es cierto, mi esposo es un gran padre. Que pueda vivir de tal manera que los que lo rodean digan, sí es cierto, ese varón es un gran padre. Pero tenemos que vivir de tal manera.
no nos van a regalar nada, mis hermanos. No nos van a regalar nada. Una persona cuando se encuentra o encuentra propósito en su vida, hermano, no le interesa lo que pasa alrededor, sino que en su interior está constituido con la convicción de lo que quiere hacer en este mundo. Estos cristianos predicaron de tal manera porque sabían a qué habían venido, a qué habían ido ahí a esa parte o esa ciudad. Ellos sabían que estaban respaldados por el Espíritu Santo. Ellos identificaron realmente lo que querían, creyeron en lo que decían y hacían. No solamente creyeron lo que decían, sino hacían lo que creyeron. Y eso es lo que a nosotros a veces nos falta. Nosotros creemos, pero no hacemos ni practicamos lo que hemos creído. Y el cristiano es muy común que no lo haga. Por eso, esta iglesia primitiva, estamos estudiando este libro, tiene muchas cosas de las cuales nosotros podemos aplicar a nuestra vida y crecer de una manera que agrade a Dios. Ellos así lo hacían. Ellos estaban conscientes de que sus trabajos, su predicación a través del Espíritu iba a cambiar vidas. Y déjame decirte que muchos de nosotros a veces decimos, pero no creemos. ¿Cuántos de nosotros, tú que me estás viendo, cuántos de nosotros que estamos aquí, a veces no vamos y oramos por un enfermo? Y de verdad nuestra mente está, no creo, oramos y decimos, Dios te puede levantar, Dios te puede sanar. Y realmente en nuestro corazón y nuestra mente está, a lo mejor ya no. O ni creemos que lo pueda hacer. Muchos de nosotros lo hemos hecho. Muchos de nosotros, de los que están ahí sentados, lo han hecho. Han orado, pero de verdad en sus mentes y en sus corazones no creen lo que ustedes están diciendo. Estos hombres creían lo que hablaban y vivían lo que decían. Y eso es algo que nos enseña y nos debe mover a nosotros a vivir de tal manera como lo hacían ellos. Nosotros decimos que hacemos tantas cosas. Yo lo prediqué hace 8 días o hace 15 días. Estamos imperativamente bien movidos, pero no hay frutos. No hay frutos. Hacemos muchas cosas y no vemos resultados. Ellos hablaron de tal manera. ¿Cómo habrán hablado? De tal manera que gran multitud creyó. Y ese fue el resultado de creer en lo que decían y en lo que hablaban. Y cuando tú hables y digas lo que crees y vivas lo que crees, hermano, entonces va a ser diferente en tu vida. Vas a encontrar algo en tu vida. Ellos lo hicieron. Ellos creyeron y ellos hicieron. Yo me acuerdo de David. David creyó que podía vencer a ese gigante. Y les digo una cosa, aún en medio de la oposición, aún en medio de la desventaja, aún en medio de cualquier adversidad, él creyó y lo venció. La reina Esther creyó que podía salvar a su pueblo y enfrentó al rey. ¿Y qué pasó? Lo salvó. Nosotros realmente tenemos que creer lo que hablamos y vivir lo que decimos. Lo tenemos que hacer, mis hermanos. Lo tenemos que hacer. No podemos decir que hay cosas, podemos decir que hay muchas cosas imposibles, pero en Cristo de verdad no hay nada imposible. Jesús les dijo en Marcos 9:23, no lo busques. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees que ese mensaje puede cambiar tu vida? ¿Tú crees que Jesús pueda transformar tu vida? Si lo crees, puede ser posible. Tú no estás aquí porque te dio la gana de estar aquí. Tú no estás aquí porque vienes a algún asunto. Tú estás aquí y estás del otro lado de la pantalla porque el Señor te ha puesto ahí para que tú escuches el mensaje, porque tiene propósitos para tu vida, para tu familia. No es casualidad que estés aquí o estés escuchando este mensaje a través de la pantalla. Nada hay casualidad. A Dios no se le pasa nada. Él tiene control de todo lo que pasa. Y todo lo que sucede y acontece. A Él no se le escapa nada. El que estés tú aquí, probablemente digas, es que me invitaron, es que tuve que ir. Dios pone los medios y las formas para que tú estés, pero Dios tiene control de todo eso. No es porque te invitaron, no es porque querías escuchar, no es porque querías estar, es porque el Señor ha decidido que tú estés escuchando. Y si tú lo crees, Él puede cambiar y transformar tu vida.
estos personajes, el apóstol Pablo y Bernabé lo creyeron. Y ellos decían, Dios puede cambiar tu vida. Y lo decían de tal manera que podían verlo, que podían vivirlo. Y hacerlo de tal manera es hacerlo con pasión, sin importar el sacrificio, porque muchas veces nos detenemos por cualquier detalle, sin importar el sacrificio. ¿Y sabes de dónde aprendieron ellos a vivir de tal manera, a amar de tal manera, a predicar de tal manera? Lo aprendieron de su maestro, de su maestro. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Los primeros cristianos predicaron de tal manera que multitudes creían. Jesucristo nos ha amado de tal manera y nos ama de tal manera que nos ha dado vida eterna a aquellos que hemos creído, hermano. Y por tanto debemos de vivir de tal manera que la gente diga, esos sí son cristianos, ellos son cristianos. Tenemos mucho trabajo que hacer, que la gente pueda decir, verdaderamente, él es cristiano. Verdaderamente, esos viven para Cristo. Trabajan de tal manera que obtienen un ascenso. Aman a su familia de tal manera que la sacan adelante. Luchan por sus metas de tal manera que las hacen realidad. Entrenan de tal manera para ganar. Practican de tal manera para ser el mejor guitarrista, el mejor baterista, el mejor bajista, el mejor cantante que hay en la iglesia. De tal manera, pero nos falta hacerlo de tal manera, con pasión, con amor, con sacrificio, para que podamos impactar, para que volteen y digan, sí es cierto, él es cristiano. Y así de esa manera debemos creer lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál era la fuente de la pasión de estos hombres? Y era el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amor por Dios, amor por ellos, amor por las familias, amor por los perdidos. ¡Qué increíble! De tal manera se puede cambiar este mundo. Debemos ser parte de hacer las cosas de tal manera que impactemos este mundo, mis hermanos. Eso es lo que hacían. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. De tal manera que una gran multitud creyó. ¡Wow! ¡Wow! La predicación llevaba mucho fruto. ¿Por qué? Porque era muy bueno Pablo y Bernabé. Y yo te digo, no, por el poder del Espíritu Santo. No es su poder, no es la elocuencia que ellos tenían para hablar, sino era el poder del Espíritu Santo que se manifestaba a través de ellos. Y te digo una cosa, el Espíritu Santo que ellos tenían, usted que ha creído y yo que he creído, lo tenemos. Lo tenemos y para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Enfrentarnos y vivir de tal manera que impactemos nuestra colonia, nuestra familia, impactemos en la iglesia, vivir de tal manera. ¿Cómo está viviendo usted, mi hermano? ¿De esa manera que impacte al menos a su familia? ¿Cómo está viviendo usted? Dice el versículo 2, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¡Wow! Igual que en Antioquía de Pisidia, rápidamente aparecieron los celos en toda su fealdad, hermano. Los judíos que no creían fueron y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. ¿Qué es esto? Envenenaron a gente. Poco a poco fueron envenenando a mucha gente que se levantó contra ellos. Y este es algo malo. Este es algo malo. Y así pasa en todos los tiempos. Y aún en las iglesias también pasa esto. Hay hermanos que quieren envenenar a otros hermanos para levantarse contra otros o contra el pastor. Y lo que tenemos que hacer nosotros es decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si usted tiene algo
contra su hermano, su hermana, vaya y póngase a cuentas con él. Pero no vaya nada más por ir, sino hágalo de tal manera que usted esté dispuesto a pedir perdón. O hágalo de tal manera que usted esté dispuesto a perdonar. De esa manera, mira que va a haber unidad. Si usted tiene algo contra el pastor o contra un líder, vaya y háblelo, póngase en manos de Dios, órelo y háblelo y hágalo de tal manera que pueda haber unidad. Y lejos de haber división, pueda haber unidad, edificación, para la gloria de Dios y para bendición suya y de los demás. Pero tenemos que hacerlo de tal manera, hermano, de tal manera. Hay adversidad y oposición, y siempre la ha habido. Para los cristianos ni se diga, ¿verdad? Para David la adversidad y la oposición tenía el rostro de ¿quién? Por ejemplo, voy a hablarles de algo, del propio rey. Saúl, David era fiel al rey Saúl y era tan fiel. ¿Y qué hacía ese rey? Lo quería matar, lo perseguía, andaba tras él. Ese era su adversario, su oposición que él tenía. Para José, el soñador, su rostro era el rostro de su familia. Tenían envidia, lo vendieron. Wow, siempre adversidad, siempre oposición. Para Pablo y Bernabé, el rostro de los que no creyeron, porque dice ahí que unos no creyeron. ¿Cuál es el rostro de la adversidad u oposición que usted tiene? ¿Cuál es? Escucha, algunos pueden decir, es mi edad. Algunos se sienten demasiados viejos. Pero déjame decirte lo que diría Caleb. Yo tenía 80 años cuando entré en la tierra prometida y la conquisté. 80 años, Caleb, sí. Y déjame decirte que Josías, el rey Josías, empezó a reinar a los 8 años. Entonces, de verdad, la edad no es una excusa para no servir de tal manera que impactemos en la iglesia, de tal manera que impactemos en el mundo. No hay pretexto. Usted puede decir, mi salud, y realmente la salud nos detiene, pero no nos puede impedir. Pablo, el apóstol Pablo, tenía un aguijón tremendo que nunca fue quitado, pero él predicaba y él compartía, y él siempre estaba al frente. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué cara tiene tu adversario? Mi economía, mis finanzas. Déjame decirte que Moisés, cuando huye de Egipto y va al desierto, no tenía nada, nada, ni lo anhelaba, y Dios le bendijo. Entonces, ¿cuál excusa podemos tener nosotros? ¿Cuál excusa? ¿Qué necesitamos o qué necesita para no dejarse vencer por la adversidad o por la oposición que a veces enfrentamos? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita para decir, yo voy a caminar con mi Dios? De tal manera que no voy a influir lo que digan mis familiares, mis vecinos. Yo voy porque yo he creído. Si mi hermano, si mi esposa, si mi esposo no quieren, yo oraré por ellos, pero yo voy. Porque yo he creído en ese mensaje. Pero tenemos que hacerlo. Algunos de verdad que debemos de ver, o todos debemos ver que la adversidad no es una problemática como nosotros pensamos. ¿Qué necesitará para no dejarse vencer por la adversidad u oposición? Y yo les digo algo, es la pasión que tenían estos dos hombres, que tenía Jesús, que vivían de tal manera que la adversidad podía decirse que para ellos era necesaria. Aquellos que viven pensando que la adversidad es un problema, son aquellos que más problemas dan en el mundo. La adversidad no es un problema, hermano, de verdad que no. Es una oportunidad para que usted conozca a Dios. Es una oportunidad para que usted sepa quién es su Dios. Es una oportunidad para que usted pueda mostrar su talento, para que usted sea persistente, para que usted pueda ver que lo que usted creía que era imposible de hacer, lo está haciendo. Estos hombres y mujeres vivían de tal manera que ellos no tenían miedo a la adversidad. Ellos no tenían miedo. Y hoy en día nosotros vivimos
con tanto miedo a las dificultades que renunciamos, de verdad renunciamos ante el primer obstáculo que vemos, renunciamos. Y a veces decimos, me voy de la iglesia porque el hermano no me saludó. Wow, wow, hermano, ¿con qué tampoco eres vencido? Yo les he dicho, debemos que predicar el evangelio y debemos de ir y ser insistentes hasta que nos digan definitivamente no, como le va a pasar a estos grandes siervos de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Hasta que le digan no. La adversidad, lejos de ser un obstáculo, hermano, es una gran, de verdad, es una, ¿cómo decirte? Lejos de ser un obstáculo, puede ser una bendición, de acuerdo a como tú la veas, porque es una oportunidad donde vas a conocer a Dios. Dice el versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Cuántos se detuvieron? En el versículo anterior vimos que se excitaron, corrompieron y se estaban levantando contra ellos. Y ellos sabían, y ¿saben qué? Se quedaron, no poco tiempo, mucho tiempo se quedaron ahí. ¿Y qué estaban haciendo? Hablando con denuedo. ¿Por qué? Confiados, dice, en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo lo que se hiciesen por mano de ellos, señales y prodigios. ¡Wow! Se detuvieron ahí mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Que hubo persistencia, perseverancia, no renunciaron fácilmente. Ellos no dijeron, me están viendo feo, me están diciendo cosas, yo me voy. Aquí no me quieren. No, hermano, fueron persistentes. Ellos tenían eso en su corazón y no eran movidos hasta que el Señor los moviera de ahí. No renunciaron fácilmente. Ellos se levantaron contra la oposición. Ellos no dijeron, esto es imposible, ya no podemos, vámonos, no pasa, ya aquí ya no hay nada que hacer. Esa creciente oposición no intimidó al apóstol Pablo ni a Bernabé, sino que les dio energía para hablar con denuedo. Tampoco impidió que pasaran mucho tiempo ministrando en Iconio. Wow. Ellos hablaban con denuedo. Y denuedo es una cualidad, hermano, escucha bien, esencial, sin la cual no se puede lograr grandes cosas importantes en el evangelio. Es lo que permite al evangelio y a los creyentes persistir frente a la oposición. Denuedo significa, hablar con denuedo significa hablar con firmeza, confiadamente, con libertad, sin temor a la adversidad. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace. Y te digo una cosa, usted y yo tenemos ese gran ayudador que nos motiva, que nos consuela en tiempos de dificultad, de adversidad, que levanta nuestra cabeza cuando estamos sintiéndonos desanimados, tristes, agobiados. Ese ayudador lo tenemos nosotros y es el que nos puede ayudar para que hablemos de tal manera que la gente sea impactada. Mientras los misioneros continuaban predicando el evangelio con valor y fidelidad, el Señor estaba dando testimonio a la palabra de su gracia, concediéndolo que se hicieran a través de ellos, por sus manos, estas señales y estos prodigios. Estos maravillosos actos de poder divinos a través de Pablo y Bernabé afirmaban, y escúchame bien, afirmaban que hablaban de parte de Dios. No era por ellos, era por Dios. Y era para dar testimonio que estaban hablando de parte de Dios. La designación, la palabra de su gracia es apropiada y te voy a decir por qué. Ya que el mensaje del evangelio trata de la gracia de Dios concedida a pecadores indignos para que puedan reconciliarse con Dios. Si usted está escuchando el mensaje y usted no ha abierto su corazón a Dios, mira, Dios te hace una invitación para decirte, este mensaje es para ti, para que puedas reconciliarte con el Padre. Yo no sé si usted quiera, pero eso es lo que la palabra enseña. Esa es la gracia, ese es el núcleo del evangelio. Los milagros, las señales y prodigios eran solamente para confirmar el mensaje de la gracia para los pecadores. Era para que vieran que verdaderamente Dios estaba
con ellos. Y dice el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba, ¿cómo estaba la gente? Qué tremendo, la división es mala. La división es mala y nos afecta mucho. ¿Cuántas familias divididas no hemos conocido o conocemos? Dice que la ciudad estaba dividida. Wow, y yo digo wow, wow, para la gloria de Dios. Pastor, ¿por qué dice que estaba dividida y tú dices que para la gloria de Dios? ¿Sabes por qué? Porque la predicación del evangelio se habló de tal manera que en muchos causó un impacto tremendo y en otros no. Unos estaban con los judíos, dice, y otros con los apóstoles. Como resultado, la gente estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles, al igual que Antioquía de Pisida, de donde habían llegado. Iconio se había convertido en un caldero humeante para ellos. No pasó mucho tiempo antes de que la ciudad estallara en respuesta a la predicación de Pablo y Bernabé, a la predicación confrontadora de los dos hombres. ¿Usted dónde quisiera estar? ¿En el bando de los que creyeron o en el bando de los que no creyeron? Hermano, varón, mujer que me está escuchando, aquí no hay medias tintas. Aquí o eres o no eres. Muchos, creyendo que defendían sus intereses, sus razonamientos, sus pensamientos, cometían la mayor necedad, pues luchaban contra Dios. ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado está usted? Que Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. ¿Usted está contra Dios, con Dios o contra Dios? Déjeme decirle que si usted no está con Dios, aunque no lo piense y aunque no lo crea, entonces está contra Dios. No hay medias tintas. O eres frío o eres caliente. Y cuando llegue el momento, un día va a haber una selección, hermano, entre la cizaña y el trigo. Y van a decir, parecían igualitos, pero no eran iguales. Parecían igualitos, pero no eran iguales. ¿Y sabes qué? Cuando venga la selección del trigo y la cizaña, ¿sabes a dónde va a parar la cizaña? Al fuego eterno. ¿Y sabes a dónde va el trigo? Para vida eterna con Dios. No es lo que tú pienses, lo que tú razones, lo que tú creas, ni lo que te diga, ni lo que has creído, ni lo que han creído tu familia. Es lo que el Señor te está hablando al corazón en esta tarde. No hay medias tintas. O eres de Jesús o no eres de Jesús. Pero tarde que temprano, si no eres de Dios, vas a tener que pagar las consecuencias. Y eso es algo que yo no quisiera que pasara con ninguno de nosotros. Porque Dios nos da la oportunidad. Y tú que me estás escuchando a través de este medio, probablemente en la ciudad, probablemente en la frontera o en otros países que me estés escuchando, esa es una realidad. Porque te digo, no es casualidad que tú estés atrás de ese aparato o que tú estés aquí. No es Dios utilizando, moviendo todo su instrumento para que tú escuches. Y ese día no digas, es que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me avisó. El Señor te está diciendo y el Señor te está avisando y te da la oportunidad y usó los medios para que tú escucharas esta predicación. Esta predicación. Este libro nos desafía, hermanos, a no solo decir que somos cristianos, sino a vivir como verdaderos cristianos, a vivir de tal manera que nuestras acciones afecten este mundo. Y que cuando veamos la adversidad, nos aprovechemos de ella, hermano. ¿Para qué? Para que nuestra fe siga creciendo. ¿Para qué? Para ser mejores y que la gente pueda ver en nosotros que somos capaces de sortear las adversidades y salir victoriosos. Yo recuerdo, ayer recuerdo que Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida estaba como a 2 semanas de entrar.
muere Moisés y le hacen la encomienda a él. Josué 1, ahorita déjenme localizarlo. Josué 1, 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate, tienes que hacer algo, tienes que llevarlos de tal manera que cruces eso. Y dice el 6, dice el versículo 6, bueno, el 5, dice, pero mira Josué, no creas que no vas a tener adversidad, no creas que no vas a tener problemas, no creas que no vas a tener oposición, al contrario, vas a conquistar, vas a pelear. Va a haber momentos difíciles, pero ¿sabes qué? El 5, nadie te podrá hacer frente. Y esa es una palabra para ti que me estás escuchando, es una palabra para usted, hermano. Nadie te podrá hacer frente todos los días ¿de qué? De tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! ¡Wow! Pero viene algo. Ahora viene la responsiva de uno. Pero él le dice, pero solamente, ¿sabes qué? Esfuérzate. ¿Y sé qué? Valiente. Dios le había dado todo, pero a él le tocaba esforzarse y ser ¿qué? Valiente. Hermano, hermana, a usted le toca levantarse y ser valiente y decir, sí es cierto, yo no había buscado a Dios, pero ahora voy a comenzar a buscar a Dios. No va a ser fácil, va a haber oposición, tal vez de tu esposo, de tu esposa, de tu familia. Muchos de nosotros, cuando hemos ido al evangelio, la familia se ha levantado contra nosotros. Y yo te puedo dar testimonio de eso. Pero cuando caminamos en el Señor, cuando oramos en el Señor, mira, en adelantito la familia es quien más está pegada a ti. Entonces, tenemos que vivir de tal manera que nuestras acciones afecten a este mundo. ¿Cómo vive usted? ¿Vive de esa manera? Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, ¡wow! Se fueron contra de ellos. La candente oposición a Pablo y Bernabé finalmente estalló en llamas, mis hermanos. Al instante, sus oponentes, los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Realmente la oposición estaba decidida a querer terminar con el cristianismo. Dice el versículo 6, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Aquella ciudad se hallaba a 32 kilómetros de ahí donde estaban ellos. Ellos fueron ahí. Pablo y Bernabé eran valientes, pero no eran tontos, hermano. Tenemos que ser muy, muy inteligentes cuando nos movemos. Habían sabido lo que estaba sucediendo en sensato, instintivo, el instinto de conservación. Ellos saben que huyeron a la ciudad de Listra y Derbe. Y usted puede decir, ay, qué miedosos, ¿por qué huyeron? Tu vida no fue un acto de miedo, sino de prudencia y no de cobardía. Vamos a ver qué dice Mateo 20, 23, si nos lo pone nuestra hermana. Mira qué les enseñó Jesús. Mateo 20, 23. Perdón, es 10:23. Perdón, me equivoqué. 10:23. Dice, cuando os persigan en esa ciudad, ¿qué dice? Huid a la otra. Ahí da más, hermano. Ya les digo, cuando ya no los quieran, los persigan, huyan a la otra. Pero ellos no se fueron nada más por irse. Ellos no se fueron por miedo, por cobardía. Era evidente que ahí ya no podían lograr nada. Ya lo que el Señor había hecho, ya lo había puesto en sus corazones. Y ellos se mudaron a un nuevo territorio. Y hay épocas en que los siervos de Dios han de mantener su testimonio en determinado lugar, sin moverse, a pesar de la oposición, a pesar de la lucha. No podemos movernos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor abra puertas para que nosotros nos traslademos a otro lugar. Es sabio, lo más sabio era huir. No para salvar sus vidas, no para salvar su piel, digo yo, sino para seguir testificando a otros o en otros lugares que sí
se habían abierto las puertas. Ellos siguieron, se fueron no para huir, sino para seguir testificando de la palabra de Dios. Wow, de verdad, ellos no fueron y se escondieron. Ellos no fueron y dijeron, no, porque nos persiguen, nos van a matar. No, ellos al contrario, siguieron predicando y predicaron de tal manera que a donde iban, de verdad, creían. Dice el versículo 7, y vamos cerrando ya. Dice, y ahí predicaban, ¿qué? El evangelio. Wow, qué hermoso es predicar el evangelio. De verdad que es hermoso predicar el evangelio. Y a veces usted puede decir, pero yo predico y la gente no viene. Yo predico y la gente pareciera que no les hablo. Pero déjame decirte que la semilla queda plantada en sus corazones. Y tarde que temprano esa gente, si no es con nosotros, es con otras personas que van a ir, van a conocer. Nosotros sembramos y el Señor va a dar el crecimiento en los corazones de ellos. Pero es importante que sembremos la palabra de Dios. Dios te ama tanto y te amó de tal manera que entregó la vida de su Hijo para darte a ti vida eterna. Wow, ¿de qué manera te amó el Señor? ¿De qué manera? Y nosotros tenemos que amar a Dios y predicar el evangelio de tal manera que lo hagamos de la forma correcta, aún que nos cueste sacrificio. No es fácil seguir a Dios, no es fácil poder estar ahorita a esta hora aquí. Muchos de ustedes pueden estar en su casa descansando y haciendo otras cosas que convenían a sus intereses, mas sin embargo están aquí. Algunos vienen afligidos con dolores, algunos vienen con relaciones no muy buenas, con economía no muy buena, pero aquí están. Entonces, la adversidad es una preciosa herramienta que nos va a servir de verdad para crecer, para aumentar nuestra fe, para decir, sí se puede en medio de la adversidad y en medio de la oposición, sí podemos. Y el Señor te va a fortalecer. Y entonces cuando tú lo crees, es cuando el Señor se manifiesta en tu vida. Y el Espíritu Santo te da el poder para hacerlo. Te ama tanto Dios que no solamente te dio vida eterna, sino te ha dado el Espíritu Santo, que es tu ayudador, tu consolador. Es el que puedes ir en las noches, en la mañana y decirle, aquí estoy, Señor. Pido que tu Espíritu Santo me fortalezca en esa necesidad, en mi enfermedad, que pueda yo tener una mejor calidad de vida. Yo estoy en tus manos. Mira que yo no tengo ni para comer, pero tu palabra dice que tú nunca me vas a dejar desamparado. Y yo creo en tu palabra. Y yo vivo tu palabra. ¿Y sabes qué? El Señor siempre cumple lo que Él dice en su palabra. Pero tenemos que levantarnos. Dice que en el 7 que ahí predicaban el evangelio. No vemos a Pablo y a Bernabé que se fueron a esconder, sino que, ¿qué hacían ellos? Predicaban el evangelio en esa ciudad. Ellos salieron de Iconio, pero no dejaron de cumplir su función. Ellos siguieron hablando y hablando de tal manera que mucha gente, vamos a ver más adelante, que mucha gente creyó. ¿Usted ha visto alguna vez, ha predicado así? ¿Usted ha sido misionero alguna vez? ¿O ha predicado de tal manera en su trabajo, en su escuela, en su familia, en su colonia? Ha predicado de tal manera que mucha gente diga, wow, yo tengo que creer porque lo que me dice él, wow, me impacta. O que digan otros, no, yo no creo. Es más, ya ni le voy a hablar porque siempre me está predicando. Cuando usted predique de tal manera, va a pasar dos cosas. O van a creer o lo van a odiar. Pero no hay medias tintas. O creen o no creen. ¿Y saben qué? Ese no va a ser problema suyo, va a ser problema de aquellos que no creyeron. ¿Por qué? Porque el día que llegue el Señor y nos llama a cuentas, no le van a poder decir, yo nunca escuché de tu palabra. Porque te va a decir, tal día, tal hora, tal fecha, yo puse a este siervo para que te hablara y tú no hiciste caso. Yo no sé si usted que está atrás de este medio, yo no sé si usted crea, pero yo les exhorto y les invito a creer. No hay medias tintas.
O es con Cristo o es sin Cristo. Muchas veces la oposición es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo razono. Pero no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo razono. Es lo que el Señor me dice a través de su palabra. Si yo creo en Dios, entonces debo de creer en la palabra de Dios. Porque es muy fácil decir creo en Dios, pero es muy difícil decirle creo a Dios. Si yo salgo a la calle y le pregunto a 10 personas, ¿crees en Dios? Probablemente las 10 o 9 me digan sí, creo en Dios. Pero cuando yo les diga, ¿le crees a Dios? Probablemente nada más una me diga que sí. ¿Y cuál es la manera de saber que le cree en Dios? Que está viviendo como Dios dice en su palabra. Entonces, si tú piensas, razonas y crees que estás bien sin Dios o que lo dejas para mañana, mira, no sabemos, la vida no la tenemos comprada, no sabemos si el día de mañana tengas la oportunidad de conocerle o no conocerle. Este es el momento, este es el lugar, esta es la hora en que el Señor te dice, abre tu corazón a Dios, deja la necedad, porque lo único que seguro que tienes es la eternidad, para estar con Cristo o para estar en condenación. De lo que hay aquí en este mundo solamente es temporal y pasajero. Si tú tienes un edificio tuyo a tu nombre, no te lo vas a poder llevar. Si tú no tienes nada, tampoco te vas a llevar nada. Lo único que tenemos seguro es los que hemos creído vida eterna con Cristo. Los que no han creído, condenación eterna. ¿De dónde quieres ser tú? ¿Quieres seguir viviendo en tus razonamientos, en tu entendimiento? Pues déjame decirte que el Señor te está llamando. Y a la iglesia el Señor le está llamando. Si alguno oye su voz y abre su corazón, Él entrará y cenará y estará con Él. Así dice su palabra. Así dice su palabra. No pongamos pretextos. Usted predique y van a suceder dos cosas. O lo van a amar o lo van a odiar. Pero ¿saben qué? Si lo rechazan, no lo rechazan a usted, rechazan a Dios. Y es una oportunidad para ellos, no es para usted, es para ellos. Están rechazando la oportunidad de su vida. Es como muchos dicen, ay, me llegó el gordo, la oportunidad de mi vida. No, aquí es mejor, mucho mejor. Es la mejor oportunidad que usted puede tener. Pero no podemos esperar cosas o respuestas de las cuales no estamos haciendo nosotros nada. Queremos una familia fuerte, pero no hacemos nada. Queremos ser exitosos, pero nos la pasamos durmiendo o de ociosos. Queremos ser inteligentes, pero no leemos ni estudiamos. Queremos tener dinero, pero no invertimos, mucho menos trabajamos. Queremos que la iglesia crezca, pero no hacemos nada por la iglesia. Escucha, no podemos esperar nada por las cosas por las cuales no estamos haciendo nada al respecto. Yo te pregunto, y con eso termino, ¿qué es lo que usted quiere en la vida? Y si usted quiere eso con tanta pasión, usted trabaje de tal manera que eso que usted quiere con mucha probabilidad suceda. Y esta es una de las enseñanzas que nos dan esos primeros cristianos. ¿Quiere que su familia salga adelante? Ámela. Ámela y dirígela de tal manera que eso suceda. Quiere que su iglesia crezca, haga lo necesario de tal manera que esto ocurra. Y eso es lo que hacían estos primeros cristianos. ¿Cómo quiere que sea su vida? Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Cómo quiere que sea su vida? ¿Cómo quiere que sea su familia? ¿Cómo quiere que sea su iglesia? Pues entonces así de tal manera, hágalo, anhélelo, haga un sacrificio para que entonces podamos impactar a las personas. Usted que me está escuchando, hágalo también, hágalo de tal manera. Quiere una familia, ¿sí? Hermosa, pues ámela, dirígela de tal manera que esto ocurra. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que usted necesita? Oremos. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra sea sembrada en los corazones de todos, cada uno de los que estamos aquí y de los que están del otro lado. Señor, que esa palabra impacte sus corazones. No por lo que yo he hablado, sino por lo que tú estás haciendo en ellos. Que de tal manera sea el impacto que lo que no han hecho lo comiencen a hacer. Que de tal manera sea que lo que han creído lo podamos vivir. Que el impacto sea que de tal manera ese impacto hablemos que podamos predicar el evangelio. Queremos que nuestra iglesia crezca,
Pues ayúdanos a impactar a la gente y que prediquemos y que puedan ver en nosotros todo lo que hacemos de tal manera que ellos quieran seguirnos. Hay muchas familias, Señor, que necesitan de ti. Que los esposos puedan impactar las familias de tal manera que muchos anhelen ser como ellos. Señor, este es tu pueblo, esta es tu iglesia. Perdónanos si hemos dejado de hacer las cosas por nuestra arrogancia, por nuestra forma de pensar, porque creemos que somos buenos y lo merecemos, o porque nos creemos inteligentes y sabios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que a través del Espíritu Santo podamos hablar con denuedo, hacer las cosas sin temor, aún en adversidad y oposición, que la gente pueda ver cómo sorteamos todo eso con la ayuda del Espíritu Santo. Y levanta familias, levanta jóvenes, levanta personas aquí en esta iglesia y en todo lugar que nos están viendo. Que vivamos, que amemos, que creamos de tal manera que podamos hacer grandes cambios en este mundo, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Señor, ese es tu pueblo. Señor, ayúdanos a creer de tal manera. En el nombre de Jesús. Amén.